Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 del Astrocast. Hoy vamos a hablar de la historia de la astrología, un tema que ya nos han pedido, especialmente el Omar Osorio, ¿vale? Entonces queremos hacer honor a esa sugerencia en este episodio a este oyente, y por favor, si ustedes tienen más sugerencias, por favor háganla en los comentarios sobre temas futuros, claro está. Y bueno, en este episodio hoy vamos a hablar de la historia de la astrología. ¿Por qué es importante hablar de la historia de la astrología? Porque a través de ella podemos ponernos en contexto acerca de dónde vienen todas esas técnicas que estamos utilizando actualmente, que queremos recuperar actualmente con la astrología tradicional, y también cómo las técnicas incluso que se utilizan en la modernidad se complementan o no se complementan con las técnicas tradicionales. ¿Tú qué piensas, Michelle? Hola Camilo. Creo que la historia de la astrología es un tema rico, profundo, que podría darse en cursos de muchas horas, como a veces se da, que podría llevar muchísimos episodios. Así que queremos que entiendan que estamos haciendo una condensación de siglos y siglos de historia. Y que además lo estamos haciendo desde un lugar de humildad intelectual. No nos consideramos autoridades sobre este tema, ninguno de los dos somos historiadores, somos simplemente estudiantes apasionados por el tema histórico, sobre todo. O sea, yo, no por hablar por Camilo, pero los dos tenemos mucho pasión por esto, pero a mí realmente me apasiona por la razón de que debido a que la historia de la astrología occidental ha estado llena de eh, auges y declives, ha estado llena de ciclos de pérdida de conocimiento que luego se ha tenido que reconstruir. Conocer de dónde vienen estas doctrinas y estas ideas nos ayuda a entender mucho mejor el lenguaje astrológico, de maneras que quizás nuestros antecesores o generaciones anteriores de astrólogos no podían, porque no tenían a su alcance la disponibilidad de textos y de conocimiento que tenemos hoy en día. Claro. Entonces, es algo que queremos tocar con cuidado. Todo lo que estamos diciendo, por favor, entiéndase que no somos autoridades, puede ser cuestionado, puede haber imprecisiones históricas aquí o allá, pero en su mayor parte está muy bien establecido. Está bastante basado en la obra del astrólogo e historiador Chris Brennan, que escribió un libro sobre astrología helenística que se llama El estudio del destino y la fortuna, astrología helenística. Y también hemos también encontrado muy buenas referencias en el blog Seven Stars Astrology o Astrología de Siete Estrellas de Anthony. No publica su apellido. Es un blog lleno de conocimiento disponible para todos los que lo quieran leer. Ambas fuentes son en inglés, así que si el inglés no es algo que dominan, precisamente para ustedes estamos haciendo este podcast, porque queremos traer estos conocimientos a la comunidad astrológica hispanohablante, no porque nadie los haya tocado antes. Tenemos astrólogos tradicionalistas con muchísimo conocimiento filológico e histórico de la astrología antigua y medieval, como por ejemplo Eduardo Gramaglia, traductor de textos antiguos y un gran erudito argentino, o como por ejemplo Pepa Sanchís en España. Así que es algo que no es que no se haya tocado, es que queremos sintetizarlo de una manera que sea abordable para todo el mundo, para estudiantes de todos los niveles. Claro, y bueno, vamos a colocar todas las fuentes y todos los enlaces acá en la descripción de este video en YouTube. Los que estén escuchando este podcast por otros medios como Spotify o Google Podcast pueden ir a YouTube a esos enlaces y verlos. Y bueno, también por favor, no se queden con nuestra palabra. Si de verdad el tema histórico es algo que a ustedes les interese, investiguen, corroboren fuentes, vayan a la fuente directamente. Inclusive los astrólogos que tú citaste, como Chris Brennan,
y Anthony del blog Seven Star, ellos hacen citaciones, son citadores compulsivos. Sí. Ellos también nos dicen, no nos crean, no tomen nuestra palabra, vayan directo a la fuente, y citan historiadores que son también personas todavía con mucha más autoridad en el tema, porque son historiadores. Entonces, Claro. una cosa es la astrología, que es la aplicación técnica de métodos astrológicos para pues obtener predicciones, interpretaciones sobre la vida de una persona. Y otra cosa muy distinta es la historia de la astrología. Obviamente ambas van de la mano, porque es importante saber de dónde vienen las técnicas que estamos usando, ¿no? Y bueno, Sí. aclaro perfectamente también, aprovecho para decir que la historia no es lo mío. Obviamente a ti sí te gusta más, Michelle, pero sí he leído lo suficiente como para estar informado. Y sí considero que todos tenemos que tener un nivel de información básico sobre la historia de la astrología. Y también este es el objetivo del video. El objetivo del video es que ustedes tengan una información básica que obviamente puedan corroborar después por ustedes mismos. Pero la idea es hacer esto lo más ameno posible, una tertulia, no vamos a hacer nada académico, Correcto. va a ser algo más conversacional. Y tú, Michelle, por supuesto, vas a hablar más porque tienes un conocimiento más profundo de la historia, porque obviamente, como bien lo dijiste, te apasiona más que a mí. Yo voy a aportar pues lo poco que sé en el camino, No es poco, pero lo que he ok. estudiado. Sí, sí, bueno, listo, empecemos. Vamos a ir por periodos históricos durante todo este recorrido que vamos a hacer de la historia. No sé qué tan largo salga este video. Si sale muy largo, lo partimos en dos, parte uno, parte 2. Si sale un video, pues lo suficientemente en un largo, pues aceptable, lo dejamos en una parte. Vamos a ver dónde nos lleva este camino. Y vamos a ir primero, como dije, ya vuelvo a repetir, en orden histórico. Empezamos por la astrología mesopotámica, pasamos por el periodo helenístico, luego vamos por el periodo del medioevo temprano, que pues involucra toda la astrología perso-arábica. Luego nos vamos hacia la parte del periodo medieval tardío, donde hubo todo el tema de las cruzadas, transmisión de textos del árabe hacia la Europa y todo el tema. Luego vamos por la época renacentista, luego vamos por la época entre el siglo XVII y el siglo XIX, donde hubo como una edad oscura para la astrología, por decirlo de una manera, ¿no? De pronto me estoy equivocando en el término, pero es un periodo donde la astrología obviamente perdió mucha relevancia mundialmente, porque pues salió la ciencia. Ya explicaremos más allá cuando lleguemos a ese punto. Luego hubo un reavivamiento de la astrología a principios del siglo XX, pero fue un reavivamiento más con un enfoque así, inclinado hacia las corrientes espirituales que estaban surgiendo. Y finalmente, el último periodo que vamos a tocar es el periodo que se está viviendo desde los años 80 hacia la actualidad, donde ha habido un revivimiento muy fuerte de todas las técnicas antiguas, helenísticas, donde muchas personas fueron directamente a la fuente a traducir textos del griego y el latín para ponerlos a disposición de todos los que somos apasionados por este maravilloso tema, ciencia, disciplina. Entonces empecemos, Michelle, con la astrología que se practicaba en la Mesopotamia, en Babilonia. Creo que es el primer periodo. Y comencemos de una. ¿Qué me cuentas de ese periodo, Michelle? Sí, bueno, primero queremos aclarar que la astrología tiene un periodo en el que hay astrologías indígenas o autóctonas de distintas regiones que están mayormente enfocadas en lo que hoy se conoce como astrología mundana, que sería también conocida como astrología mundial, en el que los astrólogos, básicamente personas que están observando movimientos celestiales, movimientos astronómicos y correlacionándolos con eventos terrenales, los astrólogos estaban buscando confirmaciones o presagios que les dijeran quizás cómo iba a ir el destino del reino, de la región, del rey o del monarca como una especie de símbolo personificado de los destinos del reino. Quizás Del cómo iba a clima. ir el clima, la agricultura, pero estaban haciendo una astrología que era muy distinta de la astrología natal, que no había surgido o de la cual no hay evidencia todavía en este periodo.
Cuando estamos hablando de astrología mundana, estamos hablando, por ejemplo, de presagios basados en movimientos celestes que no están correlacionados a un lugar específico, no están correlacionados a esta parte del mundo a esta hora, sino que es más bien más general para regiones más grandes. La astrología de Mesopotamia era una astrología que surgió en la región de Babilonia, Asiria, lo que hoy vendría a ser Irak, que estaba de alguna manera, eh, pasó a ser a tener un auge muy grande y pasó a tener apoyo del Estado, apoyo del reino. Los monarcas utilizaban y financiaban y también daban un gran prestigio a los astrólogos y escuelas de astrólogos. Y la astrología era pasada más que nada como tradiciones familiares. Había personas que albergaban estos conocimientos y los pasaban en nuevas generaciones dentro de sus familias, y podías tener una familia dedicada al oficio, por decirlo así, astrológico, de generación en generación. Entonces, en esta época era una tradición más bien oral. Ahora, una cosa que sí quisiera recalcar es que esto no es una cosa que estaba pasando solamente en Mesopotamia. Estaba pasando también en Persia, estaba pasando en la India, estaba pasando en Egipto. alrededores, en Egipto, como vamos a ver, estaba pasando en alrededores del Mediterráneo. Se piensa que ya esta astrología mundana de presagios y también de no solamente de presagios, sino de encontrar los momentos más precisos para realizar determinados rituales, que eran todos basados en las religiones predominantes en esas regiones, y no necesariamente era una cosa común entre todos, ni se fijaban en los mismos elementos. Por ejemplo, en la India, la astrología autóctona védica, del periodo védico de la India, que hoy en día se conoce como Yotish, y por seguir terminología que está presente en algunos de los textos más antiguos recuperados, como el Vedanga Jyotisha. Esa astrología estaba pensada más que nada para ubicar los momentos más propicios para hacer determinados rituales. En el Vedanga Jyotisha, por ejemplo, está más preocupado en hacer calendarios sagrados que en hacer como una astrología predictiva, adivinatoria, basada en la persona o en su vida o en elementos de la vida, o en elementos de la vida cotidiana como la pareja o los recursos financieros, que hoy en día es muy predominante en la astrología tradicional de la India. Así que estamos hablando de un periodo anterior a todo esto, que se daba en la India, que se daba en Persia, que se daba en la Europa del Mediterráneo y quizás se dio en otros lugares. También se dio en Centroamérica, una astrología ritualística sagrada, y se dio también en Egipto. Una cosa notable es que en Egipto también había una astrología basada en encontrar momentos propicios para determinados rituales, pero al mismo tiempo no estaba basado tanto en los planetas, sino en estrellas o grupúsculos de estrellas o determinadas constelaciones que veían rotar en la rotación diurna del cielo. Las estrellas se elevan en el este junto con el resto de los planetas y pasan hacia el oeste. Esto se conoce como estrellas fijas en la terminología astrológica. Camilo, tú podrías, por ejemplo, definir la diferencia entre estrellas fijas y los planetas, por ejemplo. Sí, claro, mira, las estrellas fijas, bueno, hay que colocarlo un poco en contexto de cómo lo veían los antiguos, ¿no? Los antiguos observaban el cielo y en medio de todas esas observaciones se dieron cuenta que en todo el cielo habían estrellas que se quedaban pues fijas en un solo lugar, ¿no? A pesar del movimiento, rotación diurno y todo, siempre estaban como en el mismo lugar, pero también habían estrellas que se movían de un lugar para otro y esas se conocían como las estrellas errantes. Y ahí salieron, y ahí surge pues el término de planetas, ¿no? Claro. Son estrellas errantes. Entonces esa es la diferencia. La estrella fija está en un lugar. Imagínense que ustedes son los antiguos que están observando el cielo por periodos largos de tiempo. Estamos hablando años, décadas incluso.
y van como que anotando, haciendo un récord de todo lo que están observando en el cielo y cómo eso está haciendo una correlación con lo que ocurre en la Tierra. Empiezan a notar patrones. Y uno de esos patrones, el más básico de todos, el más simple, es que hay unas estrellas que están fijas en el cielo y hay unas estrellas que se mueven mucho más rápido. Por ejemplo, Mercurio da la vuelta al zodiaco durante un año, etcétera, ¿no? Claro. Y algo que vale la pena decir es que no todas, los planetas no eran igual de predominantes en todas estas astrologías mundanas, autóctonas. Sí lo eran mucho en la astrología mesopotámica o babilónica, y también lo eran en la astrología egipcia. Una cosa que tenían ambas en común es que ambas ideaban la rotación de las estrellas de los planetas en un círculo, ¿ok? Como en la figura de un círculo, y tenían distintas divisiones de ese círculo. Los babilonios, por ejemplo, asirios, mesopotámicos, etcétera, esto es toda una región con distintos imperios. Los babilonios estaban dividiendo más en el círculo en 12 y en subdivisiones de 12, porque el 12 es un número altamente compuesto, altamente divisible, y además porque empezaron a querer medir el tiempo y hacer predicciones basadas en mediciones precisas de tiempo. Y para esto tenían un calendario administrativo que se fusionó con distintas constelaciones que no tenían mucho uso astrológico anteriormente, o no parece haberlo tenido. Y se fusionó con distintas constelaciones hasta que se creó una cosa llamada el zodiaco regularizado. El zodiaco regularizado o estandarizado surge en el siglo V antes de nuestra era, y eran 12 signos o secciones de este círculo del el camino de los planetas y de la luna y del sol a través a lo largo del cielo, bajo la tierra y bajo el cielo, desde la georreferencia de nuestro punto de vista. Lo que Y se conoce esa, como como se conoce como claro, eclíptica. claro, la eclíptica, ellos la dividían en 12 signos o 12 secciones de 30 grados cada uno. Esto no se correspondía con las constelaciones perfectamente. Los babilonios no tenían 12 constelaciones asociadas a la eclíptica. Las 12 constelaciones que ellos habían nombrado como más cercanas a ese camino de los planetas realmente no eran 12, eran 18. A veces se piensa que pueden haber sido 17, depende de la interpretación de un texto superviviente que los nombra esas constelaciones. Entonces, realmente lo que hubo acá es una predominancia del calendario administrativo de ellos, un calendario solilunar, porque contaba un mes por cada una de las lunaciones, o sea, de las lunas nuevas o llenas que tenía la luna. Y eso hace 12 lunaciones en un ciclo solar, y ellos estaban más que nada tratando de estandarizar su conteo del tiempo, y de aquí surge el zodiaco que conocemos hoy en día. Eh, Sucede que el zodiaco en esa época estaba asociado tanto a las estrellas, estaba definido por las posiciones relativas de las estrellas dentro de la eclíptica, o a las estaciones. Pero no, sí, y a las estaciones. Ambas cosas eran lo que definía el zodiaco babilónico. Pero los astrónomos babilónicos de esa época temprana no estaban conscientes de que las estrellas y las estaciones eh, eh, se van desfasando en el cielo. Cuando decimos las estaciones, decimos la eclíptica contada desde los equinoccios y los solsticios, que siempre están fijos. El sol siempre pasa por el mismo punto cuando está haciendo su ciclo en la misma fecha de nuestro calendario, eh, en los equinoccios y los solsticios. Y esto lo que hace es que haya como divisiones después en los zodíacos que se seguían con el paso de las futuras generaciones de astrólogos. Algunos comentaristas de hoy en día piensan que los astrólogos antiguos estaban usando un zodíaco sideral, y otros afirman que estaban usando un zodíaco tropical o basado en las estaciones, y sideral es el basado en las estrellas. Esto realmente es una discusión muy peliaguda, porque en esa época no se calculaba con completa precisión dónde estaban los equinoccios, así que
También se usaban las estrellas como punto de referencia cuando no se sabía de que estaba este fenómeno de la precesión, o sea, de esta separación entre las estrellas y los signos tropicales. Entonces, con esto quiero decir que hay argumentos que podrían dar peso a ambas lecturas de que el zodiaco verdadero es el tropical o el zodiaco verdadero es uno sideral. Yo creo que la intención siempre fue marcar el ritmo y esto es un consenso bastante establecido en la historiografía de la astronomía, como por eruditos como Francesca Rochberg o Otto Neugenbacher. Eh, eh, la idea del zodiaco era principalmente eh, tropical, o sea, de medir las estaciones y de medir la diferencia de los días, de la cantidad de luz, de cómo eso se iba a reflejar en sus ciclos agrícolas. Y esa fue la versión que imperó en la astrología occidental desde bien en los comienzos. Incluso cuando el zodiaco tropical no se podía calcular con completa precisión, lo que buscaban era tener un zodiaco que les ayudara a medir el año tropical. Luego a ese zodiaco se le asignaron un montón de otras significaciones. Distintas oleadas de astrólogos le fueron agregando distintas significaciones filosóficas, simbólicas a los signos. Se repartieron los signos por 4 elementos, se repartieron los signos por modalidades, se asignaron distintas regencias de distintos de los planetas visibles. Se asignaron distintas conexiones de relación entre ellos. ¿Pero eso ya fue en la época helenística o todavía en la época babilónica? Pregunto. Eso fue del todo en la época babilónica, perdón, helenística. Eso fue del todo en la época helenística. Estamos hablando por lo menos del siglo II antes de nuestra era. Y el zodiaco se creó como 3 siglos antes en su versión estandarizada de 12 signos de 30 grados cada uno. Esto fue en gran parte por distintas escuelas filosóficas que fueron practicando astrología y que tuvieron textos fundacionales hoy en día perdidos, que se fueron transmitiendo a nuevas generaciones de astrólogos y fueron como formalizando todo esto dentro de un gran sistema. Hay un debate enorme sobre si la astrología helenística, que aún no hemos definido, fue una invención repentina de un astrólogo particular o de un grupo de astrólogos o un grupo de académicos que decidieron organizar todas esas influencias anteriores en un solo sistema, pero diseñado. Y hay otra opinión que es que esto fue una evolución lenta, tardía y por etapas y muy variada de distintas influencias culturales de la época que se fueron condensando y sincretizando en un solo cuerpo de prácticas. La que Yo me creo inclino que más por esa segunda. yo también, yo creo que es la más probable. Habiendo dicho eso, lo que nos quedó de esa época es fragmentario, hay textos que desgraciadamente están deteriorados, hay textos de los que se conservó, por ejemplo, una carta astral, pero no la interpretación de la misma. Por ejemplo, la carta natal más vieja que se conoce es del año 410 antes de nuestra era, la carta natal más vieja conocida. Y lo único que hace es como recopilar no solamente el nombre de la persona y decir que nació en tal día de acuerdo al calendario administrativo. Y esto es una carta, por cierto, de Babilonia. Y esto es un representante de la astrología babilónica. No tiene ningún tipo de interpretación o de texto que ayude a interpretarla. Simplemente es una posición de todos los planetas escrita en jeroglíficos cuneiformes en una tablilla. Más nada. Y esto realmente nos llega a través, o sea, nos han llegado una docena de cartas natales que no pertenecen a esta tradición, que sí tienen una diferencia fundamental, que es que sí marcan cuál es el signo del ascendente, o sea, el signo que se está elevando en el horizonte con los planetas, en el horizonte oriental con el cielo, y que es
al mismo tiempo permite ubicar una serie de cosas como las casas y demás. Esta astrología mesopotámica no tiene esto y es relativamente básica comparada con las cartas que conocemos más hoy en día, que tienen signos, casas, planetas, aspectos como Claro. componentes básicos. Tengo entendido que ya el concepto de casas, como lo conocemos, viene obviamente ya posteriormente por la fusión de la astrología helenística con la... O sea, no, perdón, con la función de la astrología mesopotámica con la astrología egipcia, que la suma de ambas da origen a la astrología helenística, ¿no? Eh, Con los desarrollos, es, obviamente, e innovaciones que se hicieron en la época. sí, Entonces, es por la, la astrología mesopotámica aporta los signos, la astrología egipcia aporta el concepto de las casas, el concepto astronómico de las casas, ¿cierto? Se puede decir que Eh, sí, con salvedades. Es una cosa muy interesante. Como ya dije, los egipcios y los babilonios dividían el zodiaco en maneras distintas. Los babilonios, o la eclíptica, quiero decir, los babilonios la dividían en 12. Los egipcios no se fijaban principalmente en la eclíptica. Para los egipcios, o para la astrología que se estaba formando en Egipto en esta época, y estamos hablando, por cierto, de la época anterior al siglo IV antes de nuestra era. Estamos hablando del siglo V y siglo IV más que nada. Esta astrología dividía la esfera celeste completa. No era el camino nada más de los planetas, sino era como si el cielo fuera una gran cúpula y hubiese una línea que va desde un horizonte a otro, pasando por la cúspide del cielo, por la cima del cielo. Este círculo se dividía en 36 secciones, cada una de 10 grados. Estamos hablando de nuevo de un círculo ideal de 360 grados. Se llamaban Y, decanatos, ¿cierto? y claro, estas 36 secciones se llaman decanatos. Y en esta época, en esta astrología egipcia, estos decanatos empezaron a ganar significados de acuerdo a la situación relativa o a la posición relativa que tenían respecto al decanato que estaba o ascendiendo en el horizonte oriental, o el decanato que estaba en la cúspide, en la cima del cielo. Entonces, por ejemplo, si había El equivalente al medio cielo que conocemos hoy en día, más o menos. un equivalente aproximado. El medio cielo y la cúspide del cielo, que se llama cenit, no es exactamente lo mismo. El medio cielo puede estar desviado de ahí, de hecho, más a menudo lo está que nunca. Pero sí, también se le conoce en la literatura como medio cielo a esa cúspide del cielo en varios momentos, o a la parte del círculo que está en la cúspide. O a veces se confunden las dos, ¿no? Porque de pronto Sí, no había mucha precisión en el tema astronómico, o sí la había. El tema es que los libros no son muy claros en eso, ¿cierto? Tengo entendido. es que hay diferencias de interpretación en muchos textos. Algunos de los textos más antiguos que hay, por ejemplo, del periodo egipcio, se llama, y quiero agarrar bien el nombre ok, porque realmente, perdonen la mala pronunciación, el Salmeshoiniacaya, no, perdón, Salmeshoiniayaca. Lo pueden buscar. Aquí es donde se recopila más la literatura antigua sobre los decanos anterior a la fusión de los decanos con el zodiaco en la astrología helenística. Y lo que se veía era que lo que se indica ahí es que si una estrella estaba alineada, en una astrología visual, estaba alineada desde el punto de vista donde miraba el astrólogo, con un determinado decano, entonces con una determinada posición del cielo, como por ejemplo el horizonte, el decano que ascendía, entonces ese decano significaba una cosa y todos los demás decanos por relación a ese otra. Por ejemplo, el decano del horizonte, lo que sería el decano ascendente, era el nacimiento. El decano de la cúspide era la profesión o cómo se ganaba la vida a la persona. El decano opuesto al del nacimiento, donde los planetas se ocultaban en el horizonte, era Pero el de enemistad. Ajá, una pregunta, pero en astrología egipcia tengo esta duda, sí. y seguramente para muchos los oyentes que están escuchando van a tenerla también. En astrología egipcia se practicaba astrología natal, o sea, esos decanatos o esos decanos se hacían para astrología natal o mundana. Se hacían para astrología mundana.
exclusivamente para la astrología mundana. Pero recordemos Entonces, cuando tú de nuevo, dices, por ejemplo, que es alusión a la carrera y todo lo que estás haciendo es una comparación con el sistema actual como para poder entender un poco mejor, ¿cierto? no, es que muchas de estas significaciones, recordemos que la astrología mundana también tenía una astrología de componente real o monárquico. Si uno estudiaba en Egipto lo que iba a pasar con un determinado faraón, estaba viendo los destinos del reino. Entonces, no estamos hablando de una astrología pensada para la gente de a pie mundana. No lo estamos, no, o por lo menos si lo hay, yo no tengo conocimiento de una astrología natal en Egipto como si la había en Mesopotamia. Y la había más adelante y más cerca de la transmisión de estos conocimientos a Grecia o a la región helenística. Así que, para no complicarlo, digamos de que había ya significaciones en los decanos, como había significaciones en los signos, pero no eran significaciones que se habían bajado a la perspectiva natal de la vida de una persona. Eso se da sobre todo en la astrología helenística, porque la astrología helenística combina estas dos perspectivas, el zodiaco y los decanos. Los decanos, de hecho, pasaron a ser bien temprano como subdivisiones del zodiaco y ya eran también parte de la eclíptica, que no era así originalmente, y se volvieron como divisiones de cada uno de los signos en tres, pero algunas de sus significaciones las retuvieron. Y esas significaciones pasaron a ser también parte de los signos. Pero los signos ya no tanto como cuál es esta parte de la eclíptica, sino los signos en su posición relativa al movimiento diurno, o sea, al movimiento de un día de el signo asciende en el horizonte, culmina, se pone, está bajo la tierra, asciende, culmina, se pone. Creo que es bastante pertinente acá, Michelle, explicar a todos los oyentes para que haya mayor claridad sobre el tema, Sí. que eso está muy correlacionado con el concepto de casas astrológicas. Claro. Y seguramente para los que no tienen un conocimiento muy profundo de astronomía o astronomía, pues relacionada con estos conceptos astrológicos, es muy pertinente explicar que a partir del horizonte, que es donde ascienden los signos, pues desde el punto de vista de la Tierra, se empieza a dividir el cielo como en varias secciones. Ya esto tú lo dijiste anteriormente. En Egipto se dividía en 36 secciones. Actualmente se divide en 12 secciones, que son las 12 casas astrológicas que conocemos hoy en día. Pero en ese entonces son 36. Entonces sería muy bueno tener presente esa equivalencia, ¿no? El equivalente en Egipto en esa época eran como unas casas, las casas que conocemos hoy, pero en ese entonces eran 36 casas, por decirlo de una manera bastante simple como para entender, ¿no? Para que de pronto no nos vayamos a perder en medio de muchos conceptos históricos técnicos. Claro. Es muy bueno dejar eso perfectamente claro, ¿no? Y obviamente las casas, como seguramente ya muchos de nuestros oyentes saben, tienen muchos significados. Obviamente esos decanos de los que estás hablando tienen también sus propios significados. Y es ahí donde toda la filosofía, la esencia de todo el concepto de casa surge, prácticamente, de la astrología egipcia. El hecho de poder dividir el cielo, que obviamente que un cielo que rota todos los días por el efecto del movimiento de rotación de la Tierra, dividir ese cielo en 12 partes iguales. Actualmente, bueno, iguales usando signos enteros. Actualmente muchos sistemas no lo dividen en partes iguales, pero en la astrología helenística sí se dividían en partes iguales. Ya profundizaremos en eso más adelante. La astrología egipcia lo dividía en 36 partes, ¿cierto? Claro. Sí, total. 36 y las del zodiaco mesopotámico era de 12 partes. Al final Pero en predominó... el zodiaco mesopotámico no dividían la esfera celeste diurna, dividían el cielo, las estrellas. No la dividían, pero en la astrología helenística, que empezó a surgir en el siglo II antes de nuestra era, y fue se fusionan los dos sistemas. Se fusionan los dos sistemas, pero quiero decir que predomina como el fundamental la astrología, perdón, el sistema mesopotámico del zodíaco, de 12 signos nombrados según ciertas constelaciones.
no idénticos a estas constelaciones, eran 12 secciones distintas de un camino aparente de las luminarias, el Sol y la Luna, y de los planetas visibles. Y esto es importante decirlo porque la astrología mesopotámica era muy avanzada en su época. La astronomía, la astrología era muy avanzada en su época. Y los griegos bebieron de lo que ellos consideraban que era más avanzado. Por supuesto, hicieron sus propias adiciones, hicieron sus propios ajustes. Había astrónomos griegos que tenían conocimientos matemáticos muy avanzados también, pero que lo hicieron bebiendo de estos dos grandes imperios, mesopotámico y egipcio temprano, para poder llegar a su propia práctica sintetizada, su propio sincretismo. Y también es importante anotar que en la astrología mesopotámica fue una de las grandes innovaciones que hicieron fueron las efemérides. Ellos o sea, después de observar Claro. El movimiento de los planetas por siglos prácticamente, o por prácticamente siglos, se dieron cuenta que ahí obviamente era bastante predecible y por anticiparse los movimientos de los planetas por siglos venideros. Y empezaron a desarrollar una matemática astronómica lo suficientemente desarrollada para poder saber con anticipación dónde iba a estar, por ejemplo, Marte o Júpiter dentro de 10, 15, 20 años. Y lo grabaron, lo hicieron registro de todo eso, y eso también fue un importante legado para las próximas tradiciones de la astrología, ¿cierto? Eso fue un salto fundamental para la astrología. Cambió la práctica astrológica, no te voy a decir por completo, pero sí hubo un antes y un después. La práctica astrológica como se concibe hoy en día, que por supuesto es reconstruyendo lo que nos ha quedado y la evidencia que ha sobrevivido, parece haber sido bastante distinguida entre el astrónomo o el astrólogo con capacidad matemática suficientemente avanzada como para hacer sus propios cálculos, trazar la carta, consultar la efeméride o el libro de las posiciones planetarias anticipado en el tiempo y hacerlo todo bastante rápido. Es una cuestión que tomaba fácilmente un par de horas poder hacerlo, incluso para astrónomos avanzados, dibujar toda la carta. Y entonces había un astrólogo que quizás era la misma persona, quizás no, a quien el consultante o la consultante llevaba su carta ya calculada y le hacía toda esta interpretación. Esto es una teoría bastante aceptada hoy en día en los historiadores de la astronomía. Siempre hemos sabido de que la astrología y la astronomía estaban muy ligadas en la antigüedad y en el medioevo y que no había tanta distinción entre ellas. Eran lo mismo, prácticamente. Eran lo mismo. Esto no significa de que las distintas habilidades necesarias para hacer una consulta astrológica, por un lado la matemática y por otro lado la interpretativa, estuviesen siempre en la misma persona. No necesariamente era así. Okay. Y esto lo sabemos porque sabemos que las consultas en gran parte eran orales y a lo largo de la historia de la astrología fueron mayormente orales. Nos han llegado textos instructivos de cómo interpretar, de doctrina, de distinta teoría astrológica, que son muy valiosos, pero son más posteriores y son más escasos. Tenemos una docena de ejemplos de cartas natales que han sobrevivido, que no están presentes en estos textos, que no tienen un acompañamiento de un reporte escrito. Era una astrología mayormente oral, no se confiaban los secretos de la consulta astrológica a algo que podía ser leído por alguien más después. Y esto es muy importante porque la astrología era una práctica mayormente oral, la enseñanza de la astrología también era mayormente oral, pero eventualmente fueron recopilados en textos que eran citados generaciones y generaciones después por los astrólogos. Son textos que se consideran fundacionales, que los vamos a tocar, los vamos a tratar en este programa, pero que no se conservaron en la historia. Lo único que nos quedan son comentarios de autores posteriores que hablan sobre ello. Entonces, bueno, ahorita yo creo que es una buena idea pasar a la astrología helenística como tal, empezar a hablar, no? ¿cierto? ¿Cómo no? Empezar a hablar de la astrología helenística como tal. Ya hicimos ya un recorrido por todo lo que tiene que ver con la astrología de Mesopotamia, Babilonia, egipcios,
Ujú. y todo el legado importante que nos dejó. Luego, pues, hubo una transición hacia lo que se conoce como la astrología helenística, y la astrología helenística comienza a partir de las conquistas de Alejandro Magno, ¿cierto? Correcto. Y bueno, cuéntame un poco acerca de ese periodo histórico, Michelle. Ese periodo histórico, Camilo, es fascinante. A mí me resulta uno de los periodos más fascinantes de la historia, independientemente de mi pasión por la astrología, porque aquí vimos un ejemplo de cómo conquistas expansivas de un imperio unificaron regiones muy diversas y aceleraron enormemente el intercambio de conocimiento que había entre ellas. Las conquistas de Alejandro era un rey macedonio que lanzó una invasión desde el sur de Europa hacia Egipto, el Medio Oriente, Asia Menor, llegando incluso a las fronteras occidentales de la península de la India, y fue resistido ahí, pero hasta ahí llegó el avance de su imperio. Era posiblemente, quizás esto no sea correcto, pero tengo entendido que era el imperio más grande conocido hasta la fecha, que no duró mucho tiempo como un imperio unificado. Poco después de la muerte de Alejandro Magno, cuando Alejandro es repelido en la India, vuelve a Mesopotamia a vivir el final de su vida. Murió bastante joven. Y su Y en unas épocas, imperio, y en unas condiciones, o sea, muy misteriosas, ¿no? Como que no se sabe mucho cómo fue la muerte, exacto. estamos hablando de un En periodo ca- muy antiguo, y después de su muerte hubo mucho faccionalismo político, hubo muchos generales de Alejandro Magno que se repartieron ese territorio, así que te imaginarás que todos estaban apelando a yo soy el más alejandrista de todos, yo soy el verdadero heredero, no solamente en lo político, sino también en lo que Alejandro representaba. Este periodo se conoce como el periodo helénico y no se conoce como el periodo griego. ¿Okay? Esto ni el periodo macedonio. Esto es una cosa que es importante recalcar. Aquí cuando se habla de helénico o helenístico, se está hablando más que nada de que la lengua franca el idioma más hablado y más usado en textos y en el ambiente académico era griego. No necesariamente porque las personas que lo estaban escribiendo o hablando hablaran en griego. Es como que yo fuera ahora a un grupo de Facebook en el que todo el mundo habla inglés y yo comento en inglés, y por eso se piensa de que yo soy británico o norteamericano. Y no es no, y además necesariamente que, así. o sea, una forma también de verlo es que, así como actualmente hoy en el mundo, el inglés es una lengua que nos une, que a pesar de que todos los países tienen su propia lengua, español, italiano, alemán, francés, etcétera, portugués, pues el inglés es como la lengua mundial que nos une a todos, la lengua académica, la lengua Correcto. Es científica. correcto. Hoy en día y Era hace así mucho como tiempo. el griego en esa época era así, ¿no? Era a pesar de que habían sus lenguas nativas Claro. en cada parte del mundo, en todas esas zonas que también fueron parte de las conquistas de Alejandro y todo. Obviamente los unía pues el griego antiguo, ¿no? Como lo que era el inglés de esa época, una manera como Exacto. didáctica de entenderlo. Y eso favoreció el tema de la transmisión de conocimientos, la ciencia, y obviamente pues a raíz de todas esas invasiones hubo un componente de desarrollo intelectual también, ¿cierto? Muy, mucho, no del todo igual a lo largo del imperio helenístico. Hubo una parte del imperio alejandrino, quise decir, que después de su fraccionamiento fue gobernado por la dinastía de los Ptolomeos, basado, o sea, descendientes del general Ptolomeo de las conquistas alejandrinas, uno de sus Hay amigos que más aclarar que no estamos cercanos. hablando de Ptolomeo de astrólogo, ¿vale? No estamos hablando de Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, el famoso astrólogo y Ah, polímata griego que recopiló en dos grandes obras, el Almagest y el Tetrabiblos, y su entendimiento, el Tetrabiblos, su
mejor conocimiento de la astrología de su época y su visión también. Queremos hablar, Pero ya hablaremos de él más adelante. hablar de Ptolomeo. Entonces, Pero lo que sí queremos decir es que Ptolomeo desciende de esta dinastía. De esta dinastía también viene Cleopatra, por ejemplo. Estamos hablando de gobernantes que hablaban en griego sobre regiones que no eran originalmente griegas y ellos estaban en Egipto, en el norte de África, y esta dinastía se conocía por tener un hambre voraz de recopilar conocimiento y de convertirse en lo más elevado de la cultura y de la ciencia y de todo el conocimiento posible. De hecho, una ciudad fundada por Alejandro Magno, llamada Alejandría, una ciudad portuaria en Egipto, se volvió el centro de la intelectualidad de la antigüedad. Se cuenta, no es una cosa comprobada, pero hay una leyenda de que los barcos que llegaban a puertos de Alejandría eran obligados por el gobierno, por los Ptolomeos, a entregar todos los manuscritos que tuviesen a bordo. Eran copiados para ser recopilados en la famosa Biblioteca de Alejandría, donde tenían la mayor colección de textos científicos y artísticos que podía haber, y luego les devolvían las copias a los barcos y se quedaban con los originales. Y así iban esto no se sabe si es una historia cierta, pero ilustra por qué era conocido esta línea de gobernantes que gobernaron en Alejandría. claro, Entonces, y esto todo sirvió de contexto para el desarrollo de la astrología helenística, ¿cierto, Michelle? sí, porque Cuéntame un poco más acerca de cómo todo esa situación histórica favorecedora para el desarrollo de ciencias, tecnología, transmisión del conocimiento, cómo eso pudo favorecer el nacimiento de lo que conocemos como la astrología occidental hoy en día, que obviamente es un sistema mucho más complejo de lo que practicaban los babilonios, los egipcios, ¿no? Mucho más complejo, más rico en técnicas, ¿vale? En claro. técnicas, en métodos, en el uso también, porque el uso de la astrología natal fue mucho más profundo. Claro. Cuéntame cómo ese contexto histórico favoreció todo eso. Mira, la astrología helenística es un periodo, quizás una práctica muy diversa, heterogénea, difícil de definir. Por lo general, la definición que yo prefiero, que también es la definición que prefiere Chris Brennan, es una definida por la región, por la época y por componentes en común que tenía todos los distintos textos que había. Estamos hablando de un sistema que se desarrolla en la región del Mediterráneo, principalmente en Alejandría, y esto era en gran medida porque había muchísima migración de intelectualidad de las distintas regiones que habían sido conquistadas por Alejandro hacia Alejandría, y ahí había una gran mezcolanza de intelectuales y de astrólogos y astrónomos persas, incluso de la India, astrólogos árabes, astrólogos griegos, por supuesto, egipcios. Y esto hace que hubiese muchísima diversidad de filosofías, de creencias, de técnicas, pero entre estos distintos astrólogos se ve un afán por respetar a las autoridades de las que ellos aprendieron, los textos que ellos legaron, aunque no respetar sin un sentido crítico. Cada uno destacaba partes distintas del sistema. Por ejemplo, yo no consideraría los lotes o mal llamadas partes arábigas, que realmente son un componente de la astrología mesopotámica anterior, que yo no los consideraría, por ejemplo, como una parte fundamental de la astrología helenística en la definición, pero muchos autores utilizaban lotes, no que no los utilizaban todos de la misma manera, no les daban la igual importancia. Lo que sí todos tenían en común es que le daban
trataban mucho el tema de los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Estos 4 elementos eran comunes a toda esta tradición. Por tanto, yo creo que son parte de la definición de la astrología helenística. Y todos son partes básicas de conceptos que heredamos en la astrología, no solamente occidental, sino también oriental, como por ejemplo la astrología tradicional de la India. Estos son factores, componentes que no todos tuvieron la misma preponderancia a lo largo de la tradición, pero se mantuvieron a lo largo de todas las tradiciones y creo que muestran el poder que tenía esta astrología. Esta astrología, por decirlo así, 2.0, un avance conceptual técnico respecto a las astrologías anteriores. Claro, básicamente era como que habían toda esa cantidad de técnicas, como bien lo mencionas, pero hubo algo en común, ¿no? Y lo más sorprendente de todo, realmente a mí personalmente me sorprende muchísimo, es que hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día sobreviven esos 4 factores que son la columna vertebral de la astrología, o las piezas como fundamentales de la astrología, que son los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Sí. Entonces, a pesar de toda la cantidad de técnicas que habían, eso era como el factor, el hilo conductor, por decirlo de una manera, el hilo conductor de la astrología. Correcto. Y algo muy interesante es que, bueno, se crean un poco de técnicas. Es muy importante enfatizar que en esta época los textos antiguos los que tenemos a disponibilidad hoy, tanto históricos como astrología, es muy ambiguo, no se sabe con precisión si lo que se conoce como astrología helenística, que no es solamente el hecho de los componentes que acabamos de mencionar, sino todo el conjunto de técnicas para interpretarlos, para sintetizarlos. No se sabe el origen como exacto, ¿no? En qué momento surgió la astrología helenística, no se sabe. No es posible como llegar a una fecha, fue en este momento que surgió. Y es ahí donde entra el debate que existe sobre si, que ya lo mencionamos y lo volvemos a mencionar, y nos gustaría profundizar ahora en esto, el debate que existe sobre si fue una invención así repentina, de un momento a otro surgió la astrología helenística con todo el sistema y toda su complejidad de técnicas, o si fue más bien un desarrollo gradual a través de todos esos años, que tuvo de pronto algún periodo de culminación donde, bueno, dijo, ya hasta aquí, estamos contentos, obviamente van a haber más desarrollos, pero ya esto es como que el prototipo, por decirlo de una manera. ¿Qué piensas tú de eso, Michelle? Yo pienso que ambas teorías tienen mérito, porque por un lado hubo un desarrollo muy acelerado en esta época para formalizar un sistema que nos ha llegado, no sin cambios, pero bastante coherente hasta el día de hoy. Así que durabilidad ha tenido, también se formó bastante rápido, pero también se formó de la amalgama de influencias anteriores y de distintas oleadas de escuelas filosóficas que tenían entre sus mayores exponentes también astrólogos practicantes y que comentaron sobre astrología. La astrología estaba en auge en esta época, era una de las artes adivinatorias más buscadas, no la única, pero sí, desde luego, una de las más buscadas. Entonces también hay una combinación de distintas escuelas filosóficas como estoicos, como hermeticistas, como platónicos y neoplatónicos, como pitagorianos y pitagóricos y neopitagóricos, que son distintas entre sí, conllevan un episodio aparte para poder establecer las distintas diferencias que tenían entre sí, y que además dentro de ellas no todos los exponentes de estas filosofías estaban de acuerdo con la astrología. Por ejemplo, un astrólogo muy conocido por sus textos y por sus recopilaciones y comentarios sobre textos anteriores, que es Porfirio de Tiro, no estaba, tenía una astrología, o sea, quería reconciliar partes de su filosofía neoplatónica con los textos astrológicos. Pero su maestro, que era Plotino,
uno de los padres del neoplatonismo, dejó textos que eran ampliamente críticos no solamente de la filosofía que posiblemente podía estar detrás de la creencia en la astrología, sino también de la técnica y de un montón de cosas. Con esto quiero decir, para que no se vaya el punto, que no hay manera de ubicar a una sola escuela filosófica como intrínseca a esta forma de astrología o esta tradición astrológica conocida como helenística. No la hay. Podríamos decir algo parecido de periodos posteriores, como el periodo medieval temprano con los autores perso-árabes o el medieval tardío con el cristianismo helenizado del Renacimiento. Aquí no podemos decir eso, o yo no creo que sea correcto decirlo, porque realmente vemos muchísimos debates, muchísimas polémicas alrededor de la astrología en esta época. Los astrólogos pasaron por épocas de estar en mayor prestigio público y también en estar más perseguidos. Estamos hablando de un periodo que duró desde el siglo II antes de nuestra era hasta como mucho el siglo VIII después de nuestra era, que vio el auge del cristianismo y distintos debates del cristianismo contra la astrología, persecuciones políticas que hubo después. Entonces... Pero nos podemos poner de acuerdo, Michelle, con que hay un hilo conductor, no de la parte filosófica, porque claramente lo que tú dices es muy correcto, y es que la parte filosófica fue bastante heterogénea. Pero sí en la parte técnica, ¿no? De muchas técnicas que se pueden decir, bueno, estas son las técnicas que fueron predominantes en este periodo, que fueron las que se pudieron rescatar porque, pues, desafortunadamente muchos libros de la época fueron perdidos, no tenemos acceso a ellos. Toda la reconstrucción que hemos hecho en los últimos 30 años ha sido con base en lo que tenemos a nuestro alcance, pero es suficiente para hacernos una idea de las técnicas. Y más que suficiente también porque las técnicas ya de por sí son bien complejas por sí solas, que toman muchos años ponerlas en práctica, testearlas, experimentar con ellas, como que colocarlas, usarlas en el día a día en el contexto de consultas, ¿cierto? Y eso es lo que podríamos, por ejemplo, en nuestro grupo decir, esto es astrología helenística, ¿no? Este conjunto de técnicas. Porque en las técnicas todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Y podemos decir, estas funcionan más, estas no funcionan, porque hay que decirlo también, ¿no? Hay muchas técnicas que muchos astrólogos han rescatado y las ponen en práctica y no funcionan. De pronto no es que la técnica no sirva, de pronto es que no tenemos los textos suficientes o no tenemos la lógica que de pronto estaba detrás de esa técnica, no la tenemos clara, pero hay muchas técnicas que sí ya tenemos suficiente información para poner la prueba y ya llevan muchos años poniendo la prueba muchos astrólogos estudiosos y que ya pueden dar fe del funcionamiento de las mismas. Sí, entonces, creo que en la técnica podemos estar de acuerdo y encontrar un punto en común. Pero en la parte filosófica es claro que no, porque siempre van a haber desacuerdos y todo el tema, ¿no? Camilo, que sucedía incluso en la antigüedad y en el periodo helénico. Ves un afán de parte de los distintos autores de respetar la parte interpretativa y técnica que le había dejado un texto anterior, como por ejemplo los textos de Hermes, de Antioquio, de Nechepso, todos estos textos que son referenciados por generaciones de astrólogos posteriores, también son reconstrucciones de ellos y también son lo que ellos entendieron que les había llegado. No es necesariamente una reconstrucción incuestionable. Ni los textos fundacionales perdidos estos son tampoco palabras sagradas reveladas. Sí, no muchos textos de eso, y muchos de esos textos también son textos que usan un lenguaje muy espiritual, por decirlo de una manera, ¿no? Que nadie los entiende. Obviamente eso da pie para que muchas reinterpretaciones, todo lo que entendió cada quien, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El texto de Antioquio, por ejemplo, es bastante así. Hay interpretaciones divergentes del mismo texto en astrólogos posteriores, como Doroteo, como Trásilo. Es muy interesante. Una cosa que sí quisiera recalcar es que también esos textos que nos han llegado son de orígenes dudosos en muchos casos.
no, hay deterioro de parte de los textos, hay copias de un idioma a otro idioma, textos O le faltan griegos páginas también. traducidos por persas al idioma del persa temprano antiguo que era Pahlavi, luego traducidos al árabe, traducidos al latín. Hay interpolaciones, cada traductor entendía que la mejor manera de complementar eso era incluir una parte de conocimiento o quizás una idea que no estaba incluida en el texto original y entonces nos llegan reconstrucciones. Es una realidad con la que tenemos que lidiar los que estamos estudiando la historia de la astrología, por decirlo así, las distintas tradiciones astrológicas. Hay que abordarlo con escepticismo y con un ojo crítico. No se puede simplemente... Y también con un ojo orientado hacia la experimentación, porque lo que han hecho los astrólogos que han reconstruido toda esa tradición en los últimos 30 años es, bueno, tomarlo, lo que es entendible en estos textos, lo que se puede comprender en medio de todos esos obstáculos que tienen un manuscrito, entonces le falta una letra o faltaba una página, o en una página un texto se ve borroso o se quemó en la esquinita, cosas así, ¿no? Claro. Entonces, toda esa información que sustrajeron de esos textos, Sí. la sintetizaron en técnicas. Claro. Y obviamente muchas técnicas se explican ellas solas por la lógica que hay detrás de ellas y ponerlas obviamente en práctica con cartas contemporáneas, ya sea de celebridades, de nuestras propias cartas. Y así es como en la medida que funcionan esas técnicas, o sea que arrojan resultados que son tangibles en términos de predicción. O sea, si vemos que la técnica hace predicciones y que además es falsable, que podemos aplicar 20 cartas con la misma técnica y aún así sigue haciendo la predicción de una manera confiable y repetible, pues ya podemos decir, no, la técnica funciona, o tenemos un acercamiento más fiable hacia lo que el formulador de esa técnica originalmente quería, ¿no? Claro. Y el periodo helenístico también nos da una cosa que ningún otro periodo anterior o posterior tiene, que es una abundancia textual increíble. No es que nos quedaron unos pocos manuscritos aquí y allá, nos quedaron volúmenes y volúmenes de texto, no en igual cantidad de los mismos autores, pero hemos recuperado muchísimo material. Y ese material nos permite contrastar y experimentar y sacar nuestras propias conclusiones. Como tú dijiste, claro, se nota que hay un hilo conductor técnico, pero no es que no hay diversidad en la técnica, ni de que los astrólogos helenísticos se ponían de acuerdo en todo, pero sí nos permite mirar a distintos autores y determinar cuáles quizás son más coherentes o incorporan técnicas que parecen funcionar y otros autores no. Esto es fascinante. A mí me parece el periodo más rico y más... meritorio de estudiar en toda la historia de la astrología occidental, sin duda. No es por presumir, pero ahí tengo varios de esos libros. Ahí tengo el libro de Firmico, de Retorio, de Porfirio. No los he leído todos, para serles sincero. Eso de ahí tengo libros como para leer en 4 años, porque no los he leído todos. Los he leído por partes, obviamente. Cuando yo he querido ir a una citación, los he ido. Para los que quieren, es muy importante que sepan de la existencia de esos libros. Pueden comprarlos. Hay traducciones, desafortunadamente, al inglés. Por eso mi post que coloqué en el grupo de que es importante aprender inglés. Pero ahí están los textos. En Amazon los pueden adquirir. Y pueden, pues ustedes mismos no tienen que tomar nuestra palabra. O sea, aquí no estamos palabra escrita en piedra para nada. Ustedes mismos pueden ir, comprar esos textos, leerlos, contrastarlos. Es importante también que utilicen mucho el trabajo de astrólogos contemporáneos que están encargados de hacer un trabajo de síntesis, pero esa síntesis no es perfecta porque todos tenemos sesgos filosóficos, ideológicos, y podemos de pronto de manera inconsciente distorsionar esos textos, y es ahí donde después de entender qué es lo que se está hablando de esos textos actualmente, podemos ir directamente a la fuente y contrastar y tomar y formar nuestra propia opinión y nuestro propio criterio al respecto, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nada impide que alguien quiera estudiar estos textos con una mente abierta y tomar lo que crea que funciona. Nosotros los invitamos a todos a hacer eso. Entonces creo que podemos dejar como la primera parte de esta historia de la astrología, porque lo que viene ahora después también es bastante larguito.
¿Cómo no? Algo para cerrar, ¿qué piensas tú para cerrar ya estas últimas épocas de las que estábamos hablando, Michelle? ¿Qué sugieres? Me gustaría que quede como resumen concluyente, por lo menos el que yo ofrezco, que este periodo que pasa por lo menos periodos definidos entre sí de tradiciones astrológicas, que se vea que es muy variado en todo sentido, es variado en lo cultural, es variado en lo sociopolítico, en lo religioso, es muy variado en lo regional. Estamos hablando de países y de regiones muy, muy distantes entre sí. Y que esto realmente nos pinta una imagen de los orígenes de la astrología, que son muy multiculturales y de que son muy diversos. Y no necesariamente es una única revelación que pasó íntegra de una generación a otra. Ese no parece haber sido el caso. Más bien parece haber sido oleadas distintas de generaciones de astrólogos que intentaban recopilar lo que sus antecesores habían legado para ellos en distintos textos, intentaban interpretarlo según su mejor entendimiento, intentaban reconstruirlo, pero esto dentro lo que hay es un hilo conductor de respeto a la técnica tal cual la podían entender según los textos disponibles y de respeto a los predecesores. Es una astrología que podemos decir tradicional, no porque haya sido una única tradición, sino porque son varias tradiciones que bebían unas de otras y que nos dejaron un legado para estudiar. Claro, excelente. Yo creo que ha sido bastante informativo, hasta yo aprendí cosas nuevas en esta sesión. Muchas gracias también por aportar estos conocimientos, Michelle. Y bueno, por favor déjenos en sus comentarios qué opinan de esta época de la astrología. También si ya ustedes son estudiosos de estas diferentes épocas históricas, por favor también hagan sus aportes en los comentarios de este video. Dejemos información adicional en la caja de descripción. Por favor suscríbanse para estar pendientes de esta segunda parte de esta serie sobre la historia de la astrología. En la segunda parte vamos a hablar ya de la época por la cual entró la astrología, que hubo una recesión bastante importante. Luego vamos a hablar de la época moderna y por último vamos a hablar del reavivamiento de la astrología que ha tenido en los últimos 30 años. Lo esperamos para el próximo episodio número 4 y muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos.